El millonario fingió dormir, solo para poner a prueba a la camarera, pero lo que presenció superó toda su imaginación. En ese instante se dio cuenta de lo equivocada que estaba su percepción de las personas. Un solo silencio de su parte cambiaría la vida de dos personas para siempre. No creerán cómo el destino dará un giro completo a esta historia. Pulsa seguir para no perderte la continuación y comparte tu opinión sobre este momento. El ambiente en el restaurante. El esplendor por la noche siempre poseía una quietud particular, pero nadie sospechaba que esa calma era el preludio de una tormenta a punto de estallar. En medio del elegante comedor se encontraba una joven camarera. Todos la llamaban Clara. A sus 24 años, era demasiado joven para cargar con el peso de toda una familia. Vestida con el uniforme del restaurante, se movía con gracia entre las mesas, recogiendo los últimos platos. El trabajo era agotador, pero le ofrecía una sensación de paz. En la extraña ciudad de Sevilla, incluso la estabilidad más mínima era un lujo. Sonrió al pensar en su próximo sueldo. Enviaría un poco más a su madre en Toledo y eso la haría feliz. De pronto, su mirada se detuvo en la mesa oculta tras un gran helecho. El último cliente, un hombre de mediana edad elegantemente vestido, con un traje oscuro, parecía haberse quedado dormido después de cenar. Junto a su silla, una cartera de cuero marrón oscuro yacía abandonada en el suelo, con la abertura ligeramente abierta, lista para caerse si alguien la pateaba accidentalmente. El corazón de Clara dio un vuelco. Miró a su alrededor. No había ningún otro empleado cerca. Si la dejaba allí, era muy probable que algún ladrón la tomara. Tras un segundo de duda, se acercó, se inclinó con cuidado y recogió la cartera, sosteniéndola firmemente contra su pecho. Su intención era llevarla a la recepción para que la guardaran y avisaran al cliente cuando despertara. Pero no llegó a darse la vuelta. ¡Ladrona! ¡Alto ahí mismo! El grito estridente y lleno de malicia del gerente, Ricardo Soto, resonó, destrozando el sofisticado ambiente. El sonido chirriante fue como un puñal que detuvo de inmediato toda actividad en el restaurante. Clara se quedó petrificada en medio del salón. Su cuerpo se congeló. El corazón se le cayó al estómago. El rostro se le puso pálido, sin una gota de sangre. Todas las miradas en el restaurante se posaron en ella, miradas de sorpresa, curiosidad, que rápidamente se transformaron en un juicio despectivo. Ricardo se abalanzó como una bestia de caza, su rostro enrojecido y venoso, su aliento apestando a vino barato. «Llevo tiempo observándote. ¡Manos largas!», rugió, sin darle a Clara oportunidad de explicarse. Su mano ruda le arrebató violentamente la cartera. Clara solo pudo emitir un sonido ahogado por la indignación. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos clientes curiosos observaban. Varios compañeros de Clara mostraron una mueca de satisfacción, mientras que otros se apresuraron a agachar la cabeza y seguir trabajando, temiendo ser implicados. Ricardo proclamó en voz alta, con tono burlón: «Miren todos, una simple camarera se atreve a robarle la cartera a un cliente aquí, en nuestro restaurante». Clara negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos ya llenos de lágrimas. «No es así, señor. Yo solo la recogí para devolvérsela al cliente». Se apresuró a explicar, pero su voz débil fue ahogada por la agresividad de Ricardo. Él metió la mano en la cartera, sacando un grueso fajo de billetes y varias tarjetas de crédito. «¿Todavía lo niegas? Aquí está la prueba irrefutable», gruñó, levantando los billetes como un trofeo y luego arrojándolos con fuerza al suelo, justo a los pies de Clara. Los billetes, verdes y rojos, se esparcieron alrededor de sus desgastados zapatos de tela. La escena era una humillación pública, pisoteando su última pizca de dignidad. Clara temblaba incontrolablemente, sintiendo vergüenza y pánico. Yo solo quería guardarla para el cliente», sollozó,
inclinándose por reflejo para recoger los billetes caídos. Pero Ricardo no la dejó. La agarró del brazo delgado, apretándola tan fuerte que Clara sintió un dolor agudo. ¿Crees que te voy a creer, sirvienta de poca monta, que vienes a fingir honestidad? Siseó, acercando su rostro al de ella. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Clara, ardientes. En la mesa de la esquina, el ruido había despertado al cliente. Era don Esteban. No mostró sorpresa ni enfado, solo frunció el ceño mientras observaba la escena. Al ver que el dueño de la cartera había despertado, Ricardo cambió rápidamente su actitud, inclinándose respetuosamente. Señor Esteban, le pido disculpas sinceramente por este incidente. Nuestra empleada ha tenido un comportamiento inaceptable. Nos encargaremos de esto con rigor. Don Esteban se levantó lentamente. Era alto, de porte tranquilo, pero irradiando una autoridad invisible. Su mirada recorrió el rostro bañado en lágrimas de Clara, sin una pizca de emoción. Era un empresario experimentado, acostumbrado a ver a través de las intenciones de la gente. Vio el pánico extremo de la chica, pero también la astucia excesiva e innecesaria del gerente. Sin embargo, su desconfianza habitual no le permitía creer en nadie. Miró directamente a Clara y habló, con voz grave y fría. ¡Qué incidente tan decepcionante! La frase, dicha sin una acusación directa, fue el último golpe que hizo que Clara se derrumbara. Ni siquiera la persona, que supuestamente era la víctima, creía en ella. Rompió a llorar desconsoladamente. Desesperada, se arrodilló en el suelo, tratando de recoger los billetes esparcidos. Sus manos temblaban mientras se los ofrecía. Por favor, señor, por favor, compruébelo. Le juro que no tomé ni un céntimo. Por favor, créame. Don Esteban la miró en silencio. Recogió los billetes con calma, frunciendo ligeramente el ceño, pero no dijo una palabra más en defensa de ella. El último rayo de esperanza en Clara se extinguió. Ricardo se cruzó de brazos, con una mueca de desprecio. ¡Ya basta de teatro! ¡Fuera! ¡Estás despedida! La cruel declaración de Ricardo resonó con claridad. El mundo se derrumbó bajo los pies de Clara. Se agarró al borde de la mesa, tratando de ponerse de pie con piernas sin fuerzas. Ricardo la siguió, murmurando insultos. ¡Qué vergüenza! ¡Una ladrona! Cada palabra suya era como sal en la herida abierta de su corazón. Clara apretó los labios hasta sangrar, tragándose la indignación. Sabía que debía irse de inmediato, antes de colapsar frente a todas esas miradas clavadas en ella. Pero, ¿qué pasaría después de irse? Llevaría la pobre camarera esa injusticia consigo toda su vida. ¿Y quién la ayudaría? Síguenos para descubrirlo. La puerta de cristal del esplendor se cerró tras Clara con un sonido seco y frío. Fue como un corte que la separó del mundo al que había luchado por pertenecer. La oscuridad del barrio de Santa Cruz envolvió su pequeña figura. Los callejones empedrados e irregulares, húmedos por el rocío de la noche, parecían ahora un laberinto interminable y aterrador. El viento frío del río Guadalquivir se coló por su abrigo fino, haciéndola temblar. Pero ese frío no se comparaba con la helada que invadía su alma. Caminó sin rumbo, como una sombra sin vida. El sonido de la guitarra, las risas de la animada Sevilla nocturna, todos esos sonidos vibrantes se volvieron extraños y distorsionados. Ya no pertenecían a su mundo. Ella era una paria, una acusada de robo. Clara se arrastró hasta la parada de autobús, subiendo inconscientemente al último bus nocturno. Eligió el último asiento, se dejó caer, abrazando su bolso como si fuera lo único que le quedaba. Y entonces no pudo contenerse más. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas pálidas. Las imágenes de esa noche
se repetían en su mente como un bucle cruel. El rostro venoso de Ricardo, la mirada fría y calculadora de don Esteban, los murmullos, el desdén de sus compañeros. Su honor había sido pisoteado sin piedad. Y nadie, absolutamente nadie, quiso escucharla. El bus se detuvo en la Alameda de Hércules. Cuando la puerta de madera chirriante de su pensión se abrió, la luz se encendió. Elena, su compañera de piso, que estaba leyendo, levantó la cabeza de golpe. «Clara, Dios mío, ¿dónde has estado? ¿Qué te pasa en la cara?» Elena se levantó de un salto, su voz llena de preocupación al ver el aspecto miserable de su amiga. Clara intentó sonreír, pero sus labios solo temblaron y se contrajeron. Su aguante había llegado al límite. Se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando, y rompió a llorar desconsoladamente, como una niña. Un llanto cargado de injusticia, vergüenza y desesperación. Elena no preguntó más. Se lanzó a abrazar a Clara. «Ya está, estoy aquí. Dime lo que pasó». Entre sollozos ahogados, Clara contó toda la historia. Al escucharla, Elena se quedó sin habla. Sus ojos se enrojecieron de ira. «Ese bastardo de Ricardo se atrevió a hacerte eso. Tenemos que llamar a la policía». Clara negó débilmente con la cabeza. «Es inútil, Elena. No hay pruebas. ¿Quién va a creer a una camarera como yo?». Suspiró, con la voz ahogada. «Mi madre no ha estado bien de salud últimamente. Iba a enviarle más dinero esta semana». Hundió el rostro entre las manos. «Ahora perdí mi trabajo». Elena caminó de un lado a otro en la habitación, pensando. De repente, se detuvo. Sus ojos brillaron. «Espera. Hace unas semanas, la cámara de la cocina se estropeó. Intenté grabar algunos videos cortos con mi teléfono de los puntos ciegos. Recuerdo haber grabado a través de la rendija de la puerta atascada de la cocina. Quizás haya algún ángulo que grabara la mesa del señor Esteban esta noche». Un pequeño rayo de esperanza brilló en los ojos desesperados de Clara, pero Elena se golpeó la frente de repente. «¡Maldición! Mi teléfono se está quedando sin batería. Voy a buscar el cargador». Mientras Elena estaba ocupada, Clara escuchó un suave vibrar en su bolso. Sacó el teléfono temblando. La pantalla parpadeó con una notificación que le paralizó el corazón. «Llamada perdida. Hospital de Toledo». Al mismo tiempo, en una lujosa villa en Sevilla, don Esteban se servía una copa de brandy de la mejor calidad. Tomó un sorbo, tratando de disipar la molesta imagen que seguía rondando su mente. Una camarera común y corriente, además de ladrona. Este asunto no debería preocuparle, pero lo que lo obsesionaba era la mirada de ella. Esos ojos claros, incluso en el momento de mayor humillación, reflejaban una tenacidad indescriptible. No era la mirada de un ratero atrapado. Esa contradicción inquietaba a don Esteban. El instinto de un hombre de poder no permitía que ningún detalle escapara a su juicio. Para poner fin a esta molestia, tomó su teléfono. «Marco», le dijo a su asistente, con voz fría, «consígueme toda la información sobre la camarera llamada Clara Navarro del restaurante El Esplendor de esta noche. Solo quiero confirmar un par de cosas». Solo un momento después, se le envió un expediente electrónico. Esteban lo abrió, con la intención de hojearlo rápidamente, pero se detuvo. Historial impecable. Casi todos sus ingresos se transferían directamente a su madre, que padecía una enfermedad crónica en Toledo. Incluso, la joven había participado en actividades de recaudación de fondos para un orfanato. Don Esteban dejó la copa de brandy en la mesa. El desdén en sus ojos se desvaneció, reemplazado por una aguda sospecha. ¿Una chica con tal carácter robaría unos cientos de euros? Era demasiado ilógico. Si la oveja era inocente, el acusador era sin duda el lobo. Volvió a tomar el teléfono. Su voz ahora era firme, llena de autoridad.
Marco, deja a la chica por ahora. Concéntrate en el gerente, Ricardo Soto. Quiero que le des la vuelta a todo sobre él. Su situación financiera, deudas, todo. Tengo la sensación de que, sin querer, he sido espectador de una farsa muy mal montada. Esteban colgó, mirando hacia el jardín silencioso. Ya no sentía remordimiento, sino la frustración de un hombre poderoso que se da cuenta de que casi ha sido manipulado. Debía encontrar la verdad que desafiaba su juicio. Pero, ¿se detendría aquí la relación entre la camarera y el millonario? Comenta tu predicción con nosotros. Capítulo 3. Toledo, el dolor y la carga clara se quedó helada. Temblorosa, devolvió la llamada al número del hospital. Una voz de enfermera sonó al otro lado. «Hola, ¿es usted Clara Navarro, familiar de la paciente Isabel Rodríguez? Ha ingresado esta tarde por agotamiento y una grave hipoglucemia. Necesitamos que un familiar esté presente lo antes posible». Clara apretó el teléfono, sus nudillos blancos. «Mamá, ¿cómo está mi madre? Su estado está temporalmente estable, pero necesita una vigilancia muy estrecha. ¿Cuándo puede venir a Toledo lo antes posible?» La pregunta fue como un martillazo en la cabeza de Clara. Sevilla estaba a casi 500 kilómetros de Toledo. Acababa de perder su trabajo. No tenía suficiente dinero en el bolsillo para un billete de tren. «Yo intentaré ir lo antes posible», Clara susurró al teléfono, colgando aturdida. Dos malas noticias llegaron a la vez, una golpeando su honor, la otra directamente a su corazón. Elena había escuchado toda la llamada. Su rostro se descompuso. Sin dudarlo un segundo, corrió al viejo armario de madera. Sacó una caja de lata que contenía sus ahorros. Volcó la caja sobre la mesa. Solo cayeron unas pocas monedas y billetes arrugados. Una cantidad miserable. «No es suficiente». Elena jadeó, su voz llena de impotencia. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en la vieja tableta sobre la mesa. Sin dudarlo, Elena la agarró. «Hay una casa de empeños que abre tarde en la esquina. Voy a vender esto». Miró directamente a los ojos de Clara. Su mirada extrañamente firme. «Puede que no sea mucho dinero, pero será suficiente para un billete de tren nocturno. Tienes que irte con tu madre de inmediato. Yo me encargo de todo aquí. Encontraré ese video. No nos rendiremos. ¿Me oyes? ¿Clara?» Clara miró a su amiga en silencio. En el momento en que el mundo le había dado la espalda cruelmente, todavía había una persona aquí, dispuesta a sacrificar algo valioso para estar a su lado. No pudo pronunciar una palabra de agradecimiento, solo se lanzó a abrazar a Elena, su cuerpo temblando de emoción y gratitud. En el traqueteante tren nocturno hacia Toledo, Clara se apoyó en la fría ventana. Vio las luces de Sevilla pasar y desvanecerse en la oscuridad. No podía dormir. La humillación en el restaurante y la preocupación por su madre se entrelazaban, torturando su mente. Pero en medio de esa tormenta, un pensamiento se hizo más claro y fuerte que nunca. Sí, no podía derrumbarse. Su madre la necesitaba. Incluso si el mundo se caía a pedazos, ella tenía que mantenerse firme por su madre. Toledo recibió a Clara con una mañana fría y una niebla ligera sobre los tejados antiguos. La ciudad tenía un aire melancólico, diferente a la bulliciosa Sevilla. Se suponía que esa atmósfera pacífica debía calmar el alma, pero para Clara solo intensificó su soledad y preocupación. Ella y Elena tomaron un taxi directamente al Hospital Virgen de la Salud. El olor característico a desinfectante se coló en su nariz tan pronto como cruzaron la puerta de cristal, un olor frío y aterrador que anunciaba las cargas que les esperaban. Doña Isabel estaba en la cama del hospital, su rostro pálido, demacrado, mucho más delgado que la última vez que Clara la había visto. Varios tubos de suero estaban conectados a su brazo frágil.
Al oír el ruido, abrió los ojos débilmente. Clara. Hija. Su voz era un susurro, seca como hojas marchitas. Clara corrió, agarrando la mano fría de su madre. Mamá, ya estoy aquí. Intentó sonreír, procurando que su voz no temblara. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, solo un poco cansada. Doña Isabel intentó sonreír, pero esa sonrisa parecía más agotadora que cuando tenía los ojos cerrados. ¿Por qué volviste tan de repente? ¿Qué pasa con tu trabajo en Sevilla? La pregunta de su madre fue como un alfiler directo al corazón de Clara. No supo qué responder. Afortunadamente, Elena intervino rápidamente. Descanse, señora. El gerente de Clara es muy amable. Le dio unos días libres especiales para que viniera a verla. Justo en ese momento, entró un médico mayor, con cabello gris, un rostro amable pero severo. Después de un examen preliminar a doña Isabel, invitó a Clara al pasillo para hablar en privado. La condición de su madre está temporalmente fuera de peligro, comenzó, con voz tranquila y firme. Pero esta es una advertencia muy seria. La hipoglucemia grave, que la hizo desmayarse, indica que su diabetes ha comenzado a tener complicaciones complejas. A partir de ahora, no puede limitarse a tomar medicamentos paliativos. Necesita un régimen de atención a largo plazo, incluyendo una dieta extremadamente estricta y, lo más importante, medicamentos especializados y mucho más caros. Si no se cumplen, esto volverá a ocurrir, y la próxima vez podría ser mortal. Cada palabra del médico fue como un golpe invisible en la cabeza de Clara. Atención a largo plazo, dieta estricta, medicamentos caros. Acababa de perder su trabajo. El poco dinero que Elena obtuvo al vender la tableta solo era suficiente para el billete de tren y algunos gastos menores. ¿Cómo iba a cuidar de su madre? La humillación en Sevilla aún no había sanado, y ahora la carga de la supervivencia se cernía sobre ella, aplastando sus delgados hombros. Después de que el médico se fue, Clara se quedó paralizada en el pasillo del hospital. Elena le puso una mano en el hombro, preguntando con preocupación. ¿Qué te dijo el médico, Clara? Clara no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió del hospital con determinación. Su acción no fue impulsiva, sino el instinto de supervivencia que surge cuando se le acorrala. No tenía tiempo para derrumbarse. Caminó por las calles antiguas de Toledo, sus ojos buscando una sola cosa, el cartel de «Se necesita ayudante». Pero la vida no era tan fácil. Un gran restaurante en la plaza la rechazó porque no tenía referencias de su antiguo trabajo. Una pequeña cafetería le dijo apenada que ya habían encontrado a alguien. Después de casi una mañana de caminata agotadora, su esperanza estaba casi extinguida. Se sentó en un banco de piedra público, mirando a la gente pasar, sintiéndose completamente perdida e impotente. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un aroma dulce y cálido se coló en su olfato. Olor a café recién tostado y a mantequilla horneada. Ese aroma tenía un poder invisible. La obligó a levantarse y seguirlo. El olor la guió a un callejón pequeño y tranquilo, donde se escondía una modesta cafetería con un letrero de madera que decía «El Rincón Dulce». En la puerta colgaba un pequeño cartel escrito a mano. Clara respiró hondo y empujó la puerta. Una mujer mayor con el pelo gris, recogido en un moño, y ojos amables como los de su madre, estaba detrás del mostrador. Al ver a Clara, levantó la vista y sonrió. «Hola, querida, ¿qué necesitas?» «Señora, yo vi el cartel de contratación afuera». Clara dijo, su voz temblorosa. «Tengo experiencia en servicio. Realmente necesito este trabajo». La mujer, doña Isabela, miró a la joven frente a ella. Vio los ojos hinchados, el rostro pálido por el cansancio, pero su mirada ocultaba una determinación y una sinceridad raras. No preguntó mucho, ni exigió papeleo complicado. Con la experiencia de alguien que ha vivido casi toda su vida,
confió en su intuición. «¿Puedes empezar ahora mismo?», preguntó doña Isabela, con voz tranquila. Clara se quedó atónita por un segundo. No podía creer lo que oía. Luego, asintió repetidamente, feliz como alguien que se ahoga y encuentra una tabla. «Sí, puedo, claro que sí. Bien, ve a guardar tu bolso y luego ven aquí para que te muestre el trabajo». En el momento en que se puso el delantal marrón oscuro, Clara sintió que un poco de calor regresaba a su cuerpo. El trabajo aquí era simple y tranquilo. Limpiar, tomar pedidos, preparar tazas de café aromático, el tintineo de las cucharas de porcelana, el zumbido de la máquina de café, las conversaciones susurradas de los clientes. Esos sonidos cotidianos eran como una medicina que lentamente calmaba su alma desgarrada. Esto no era el lujoso, el esplendor, pero aquí sentía la calidez de la humanidad. Fue el pequeño rayo de luz que apareció cuando pensó que había caído al fondo del abismo. En Sevilla, en su lujoso despacho, don Esteban estaba inmóvil detrás de su enorme escritorio de madera de teca. La luz del sol de la mañana entraba por el gran ventanal, iluminando la pila de documentos que su asistente, Marco, acababa de colocar, pero no lograba disipar la sombra en su rostro. No había dormido en toda la noche. La imagen de Clara arrodillada en el suelo lo obsesionaba. «Señor, aquí está el informe preliminar que solicitó», comenzó Marco, con voz monótona y sin emociones, un hábito profesional. «Sobre Ricardo Soto, el gerente de El Esplendor. Tal como sospechaba, está en graves problemas financieros. Su historial crediticio muestra que debe una gran cantidad de dinero por deudas de juego, cerca de 60.000 euros, y está siendo acosado por sus acreedores. También hemos revisado los libros contables preliminares del restaurante en los últimos 3 meses y hemos encontrado muchos gastos irregulares a proveedores inexistentes y un déficit significativo de efectivo en la barra». Marco se detuvo, pasando a la página siguiente, donde había un análisis técnico. El punto más notable es sobre el sistema de cámaras de seguridad. Nuestros técnicos revisaron el sistema y confirmaron que la cámara en el ángulo de su mesa no tenía un fallo técnico, como se informó. Hay signos muy claros de intervención manual en el software para eliminar un segmento de datos que duró unos 5 minutos, justo en el momento del incidente. Cada palabra que Marco pronunciaba era un martillazo que confirmaba las sospechas de Esteban. Todo encajaba en un cuadro claro y feo. Ricardo era un jugador acorralado, había malversado fondos y buscaba desesperadamente encubrirlo antes de la auditoría programada. Había montado una farsa, y Clara, una empleada nueva y con pocas conexiones, se había convertido accidentalmente en el chivo expiatorio perfecto. «¿Y la chica?», preguntó Esteban, su voz más baja. «Clara Navarro, señor. Historial completamente limpio. Viene de un pequeño pueblo cerca de Toledo. Perdió a su padre pronto. Vive con su madre, Isabel Rodríguez, que padece diabetes grave. Ha estado trabajando en Sevilla por más de 1 año, y todo su salario, menos los gastos mínimos de subsistencia, se envía religiosamente cada mes para pagar las medicinas de su madre. No hay ninguna nota negativa de sus caseros o empleos anteriores. Todos la describen como una persona amable, trabajadora y muy honesta». Esteban escuchó en silencio. La verdad era cruda y cruel. Había dejado que su desconfianza lo cegara. Había permanecido quieto, viendo cómo un miserable como Ricardo destruía el honor de una chica inocente que cargaba con toda su familia. El remordimiento en su corazón ahora se mezclaba con una ira fría, una ira dirigida no solo a Ricardo, sino también a sí mismo. La dignidad de la que siempre se había enorgullecido había sido manchada por su propio silencio. Cerró bruscamente el expediente. El sonido seco resonó en la habitación tranquila. «Prepara el coche», ordenó. Su voz ya no mostraba dudas,
solo una determinación inquebrantable. Vamos a Toledo. El Maybach negro se deslizó por la autopista, dejando atrás Sevilla. Durante el largo viaje de casi 5 horas, Esteban no dijo una palabra. Solo miraba por la ventana, donde los olivares plateados se extendían por las colinas áridas de Andalucía. Cuando el coche tomó la salida hacia Toledo, ya estaba anocheciendo. «¿Vamos al hotel primero, señor?», preguntó Marco, cuando el coche comenzó a rodar hacia el centro de Toledo. «No, al Hospital Virgen de la Salud». La voz de Esteban era grave, su mirada fija en el exterior. Le indicó a Marco que estacionara el coche en una esquina frente al hospital. No tenía intención de irrumpir buscando a Clara. Esa acción sería demasiado abrupta y podría asustarla más. Solo quería ir al lugar donde estaba seguro de que ella estaría, para confirmar todo por sí mismo, para verla en su entorno cotidiano, no bajo las luces crueles de El Esplendor. Se sentó allí, esperando pacientemente. Pero a medida que pasaba el tiempo, no veía la figura de la chica que buscaba. Cuando su paciencia estaba casi agotada, su mirada se dirigió accidentalmente a una pequeña cafetería al otro lado de la calle. El café tenía un toldo verde, con un letrero de madera que decía «El Rincón Dulce». Una luz amarilla cálida emanaba del interior, y entonces su corazón se detuvo por un instante. La vio. Clara estaba limpiando una mesa cerca de la ventana. Llevaba un delantal marrón simple, el pelo recogido. Parecía un poco cansada, pero cada movimiento era rápido y cuidadoso. Ya no era la camarera temblorosa y asustada de aquella noche. Irradiaba una tenacidad silenciosa. Esteban continuó observando. La vio sonreír y explicar pacientemente el menú a una pareja de ancianos. La vio limpiar rápidamente un vaso de agua derramado por un niño sin mostrar molestia. Cada una de sus acciones desprendía atención y sinceridad. Entonces, una mujer elegantemente vestida, después de contestar una llamada apresuradamente, se levantó y se fue muy rápido, olvidando su pequeña cartera de cuero en la silla. Esteban, desde el coche, también vio la cartera. Una prueba de honestidad se desarrollaba justo ante sus ojos. Casi de inmediato, Clara limpió la mesa y la descubrió. Sin dudarlo, tomó la cartera, se quitó rápidamente el delantal y salió corriendo, mirando a su alrededor para buscar. «Señora, espere un momento», gritó Clara al ver a la mujer a punto de subir a un taxi. Esteban presenció toda la escena desde el otro lado de la calle. Vio a Clara correr, jadeando, devolviendo educadamente la cartera a la mujer. La mujer se quedó atónita, luego le dio las gracias profusamente y sacó un billete grande para dárselo a Clara como recompensa. Pero Clara solo negó con la cabeza, sonrió cálidamente y regresó al café. Se puso rápidamente el delantal y continuó con su trabajo, como si nada hubiera pasado. Esa acción fue como un fuerte golpe al juicio de Esteban. La acusación de robo, que él había respaldado en silencio unas noches antes, se volvió ridícula y cruel hasta lo indescriptible. La imagen de la chica arrodillada en el suelo del restaurante, con los ojos llenos de lágrimas suplicando, regresó para quemar su mente. Se había equivocado. Un error grave basado no solo en su desconfianza habitual, sino también en su propia arrogancia. Una profunda sensación de culpa, una emoción que hacía tiempo que no sentía, comenzó a surgir en su corazón. Esteban le hizo una señal a Marco para que se quedara. Abrió la puerta del coche y salió, cruzando la calle. Cada paso que daba ahora no solo tenía un propósito, sino que también llevaba el peso del remordimiento. No solo venía a corregir un error, venía a confrontar su propio juicio erróneo, y sabía que le debía a esta chica una disculpa, y quizás mucho, mucho más. Empujó la puerta de madera. Una pequeña campana sonó.
Clara estaba llevando una bandeja con varias tazas de café vacías. Al escuchar la campana, levantó la vista por costumbre, lista para sonreír y saludar al cliente. Pero su sonrisa se congeló en sus labios tan pronto como reconoció al hombre que acababa de entrar. Era él, el cliente de la mesa de la esquina, el hombre con la mirada fría que la había juzgado, el que se había quedado en silencio mientras era humillada. El recuerdo aterrador de aquella noche la inundó como una riada, trayendo consigo todo el dolor, la vergüenza, la sensación de ser abandonada por el mundo entero. Sus manos temblaron, sin fuerzas. ¡Clang! La bandeja de metal cayó al suelo. Varias tazas de porcelana se hicieron añicos. El sonido estridente desgarró el ambiente tranquilo del café. Todas las miradas se dirigieron a ella. El miedo inicial fue rápidamente superado por otra emoción, una fría indignación. Había perdido su trabajo, su honor. Su madre estaba en el hospital. Había sido acorralada. ¿Qué más tenía que perder? Respiró hondo, levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos de don Esteban. Los ojos que una vez la habían asustado, ahora los enfrentaba con una tenacidad que ni ella misma esperaba. «Señor», dijo, su voz ya no temblaba, sino que era fría y afilada como un trozo de porcelana rota. «¿Ha venido hasta aquí para ver lo miserable que soy?» La pregunta de Clara quedó suspendida en el aire, cortante y llena de desafío. Todo el café se sumió en el silencio. Doña Isabela salió corriendo de detrás del mostrador, no para regañar a Clara por romper las cosas, sino para poner una mano en su hombro en señal de protección. Su mirada hacia Esteban era de cautela y desconfianza. «Señor, ¿qué sucede aquí? Esta joven es mi empleada». La voz de la dueña, aunque suave, ocultaba una protección inquebrantable. La pregunta de Clara fue como una bofetada invisible a la autoestima de Esteban. Por primera vez en muchos años, el poderoso millonario se sintió avergonzado y turbado. No miró a los otros clientes, ni le importó el rostro severo de doña Isabela. Su mirada se centró solo en Clara, en los ojos de la chica que lo miraba sin miedo. Vio en ellos no solo dolor, sino también una dignidad inquebrantable. Respiró hondo e hizo algo que rara vez se veía en él. Inclinó la cabeza con sinceridad. «El error fue mío», dijo, con voz grave y clara, lo suficientemente fuerte para que todos en el café lo escucharan. «No he venido a juzgar, sino a disculparme con ella». Sacó su cartera, tomó un fajo grueso de billetes y lo puso sobre el mostrador. «Por favor, dueña, acepte este dinero para pagar lo que se ha roto y la molestia que he causado». Luego se volvió hacia Clara. Su voz se redujo a una súplica privada, llena de respeto. «Señorita Navarro, ¿podría regalarme unos minutos? En un lugar donde podamos hablar en privado». Clara dudó. La herida en su corazón aún estaba muy fresca. La guardia aún estaba levantada. Fue doña Isabela quien asintió, diciéndole en voz baja: «Ve a la mesa de la esquina de allí. Estaré justo aquí. No tienes nada que temer». Clara se dirigió a regañadientes a la pequeña mesa de madera oculta tras una estantería. Esteban la siguió, manteniendo una distancia. Le acercó la silla y luego se sentó frente a ella, con las manos juntas sobre la mesa, como un acusado esperando el veredicto final. «No voy a excusar mi acción de aquella noche», comenzó con voz sincera, «pero quiero que entienda la razón. Hace muchos años fui traicionado por la persona en la que más confiaba por dinero. Esa cicatriz me convirtió en un cínico habitual. Aquella noche, al verla recoger la cartera, la peor parte de mí resurgió. Elegí el silencio para observar». Se detuvo, mirando directamente a los ojos de Clara, sin esquivar la mirada. «Pero eso no es una excusa, es solo una explicación para una acción equivocada. Vi la crueldad de Ricardo, vi su pánico y su dolor.
y no hice nada. Mi silencio contribuyó a una injusticia. Por eso, le pido mis más sinceras disculpas. Clara escuchaba, sus manos apretadas bajo la mesa. La disculpa de este hombre parecía sincera, pero ¿podría borrar la humillación que había sufrido? Esteban continuó, su voz más firme. Inmediatamente después de esa noche, ordené una investigación. Y la verdad es peor de lo que pensé. Ricardo está endeudado hasta el cuello. Ha estado malversando fondos del restaurante durante meses, y la única grabación de seguridad que podría haberla absuelto fue eliminada intencionalmente por él, disfrazada como un fallo técnico. Él la incriminó, Clara. La convirtió en un chivo expiatorio para encubrir sus crímenes. Usted es completamente inocente. Cada palabra de Esteban era como una pieza que poco a poco armaba un horrible cuadro de la verdad. Así que no fue un malentendido. Fue una conspiración malvada e intencionada. Justo en ese momento, la puerta del café se abrió de nuevo. Elena irrumpió, su rostro rojo de tanto correr. Acababa de escuchar a un cliente del hospital contar el alboroto en el café y corrió, temiendo que Clara estuviera en problemas. Al ver a Esteban sentado con Clara, se puso inmediatamente a la defensiva. ¿Qué más quiere aquí? ¿No le ha hecho suficiente daño? Elena se interpuso entre ellos, lista para proteger a su amiga. Elena, cálmate, dijo Clara, su voz aún un poco temblorosa. Le contó brevemente lo que Esteban acababa de revelar, sobre el complot de Ricardo, sobre la cámara eliminada. Al escucharlo, los ojos de Elena se iluminaron. ¿La cámara fue eliminada? ¿Dijo eso? Entonces, ¿qué es esto? Elena sacó rápidamente su teléfono. Sus manos temblorosas abrieron el video que había encontrado después de horas de búsqueda. Colocó el teléfono sobre la mesa, entre Clara y Esteban. La pequeña pantalla reprodujo el video movido. Aunque solo duraba 15 segundos y el ángulo era estrecho a través de la rendija de la puerta, era lo suficientemente claro. Se veía a Clara inclinándose a recoger la cartera. E inmediatamente después, Ricardo se abalanzaba para arrebatársela de forma violenta. No había ninguna acción de Clara que indicara que intentara hurgar o huir. Esteban miró fijamente la pantalla del teléfono. Este video amateur, combinado con los resultados de su investigación profesional, formaba un círculo de pruebas innegable. Levantó la vista, mirando a las dos jóvenes. Es suficiente. Se giró hacia Clara, su mirada llena de remordimiento, pero también de una firme determinación. Voy a ayudarla a obtener justicia. Me aseguraré de que Ricardo pague por lo que ha hecho. Hizo una pausa y añadió, también sé lo de su madre. Asumiré la responsabilidad de cubrir todos los gastos hospitalarios y el mejor tratamiento para ella, como parte de la reparación por el daño que ha sufrido. Era una oferta generosa, una oferta que podría resolver todas las dificultades inmediatas de Clara. Pero ella negó con la cabeza. Agradezco su amabilidad, dijo, su voz completamente tranquila. Pero el dinero no puede comprar el honor. Los gastos médicos de mi madre los pagaré yo misma con mi trabajo. Respiró hondo, mirando directamente al millonario. No necesito caridad ni compensación monetaria. Solo quiero una cosa, que la verdad se revele ante todos. Quiero que mi nombre sea limpiado. Si realmente quiere ayudar, ayúdeme a hacer eso. Esteban la miró, con un poco de sorpresa que rápidamente se transformó en una profunda admiración. En medio de la desesperación, esta chica mantenía su orgullo y su dignidad. No era una víctima débil, era una guerrera. Asintió con firmeza. De acuerdo, dijo, haremos las cosas a su manera. En ese momento se formó una alianza inesperada entre un millonario lleno de culpa que buscaba redimirse y una camarera agraviada
que buscaba justicia. Compartían un objetivo: sacar la verdad a la luz. Haremos las cosas a su manera. La palabra de Esteban no fue una promesa vacía. Inmediatamente después de salir del café, convirtió su remordimiento en acción. Su poderoso teléfono comenzó a sonar. Las órdenes se dieron de forma concisa, precisa e irrefutable. Un plan meticuloso comenzó a tejerse, no solo para desenmascarar a Ricardo, sino también para devolverle el honor a Clara de la manera más completa posible, justo en el lugar donde había sido humillada. Pocos días después, un anuncio conmocionó a toda la dirección de la cadena de restaurantes El Esplendor. El multimillonario don Esteban, uno de sus clientes más importantes, quería reservar todo el restaurante principal en Sevilla para una cena privada el viernes por la noche. La razón dada era celebrar un negocio exitoso. Esto era un honor y una gran oportunidad de publicidad. Ricardo Soto, como gerente del restaurante, se convirtió naturalmente en el principal responsable del evento. No sabía que el viernes por la noche también era el día en que la junta directiva planeaba llevar a cabo una auditoría interna sorpresa. Una auditoría que el equipo de Esteban había sugerido inteligentemente después de proporcionar discretamente información financiera sospechosa. Para Ricardo, era una oportunidad de oro. La investigación interna sobre el incidente de Clara se había cerrado rápidamente con una conclusión favorable para él. Ahora, organizar con éxito esta cena del siglo le ayudaría a consolidar su posición y obtener puntos extra con la junta directiva. No escatimó en gastos del restaurante para decorar, preparando los manjares más exquisitos, todo para complacer a don Esteban. Caminaba por el restaurante con una expresión de triunfo apenas disimulada, sin saber que la red invisible se estaba cerrando lentamente a su alrededor. El viernes por la noche, el restaurante El Esplendor brillaba como un palacio. Las lámparas de araña de cristal resplandecían. La suave música de violín flotaba en el aire y el aroma sutil de lirios blancos. Ricardo, con su mejor traje, sonreía mientras daba la bienvenida a cada invitado importante. El presidente de la cadena de restaurantes, los miembros de la junta directiva y especialmente algunos periodistas de prestigio en el campo de la gastronomía y los negocios que Esteban había invitado personalmente. A las 8 en punto, don Esteban entró. Su porte seguía siendo tranquilo y distante, sin despertar la menor sospecha en Ricardo. Este corrió hacia él, inclinándose respetuosamente. «Bienvenido, don Esteban. Es un gran honor para nuestro restaurante. Todo está listo según sus deseos». Esteban solo asintió ligeramente. «¿Están todos los invitados, Ricardo?» «Casi todos, señor». «Bien», dijo Esteban, su mirada recorriendo la multitud. «Entonces, solo falta mi invitada de honor». Justo cuando terminó de hablar, la puerta principal del restaurante se abrió de nuevo. Todos se giraron con curiosidad, y entonces todos se quedaron atónitos. La sonrisa en los labios de Ricardo se congeló. Luego se distorsionó como una máscara a punto de romperse. Se quedó paralizado, su rostro blanco como la muerte. Clara entró. Ya no llevaba el uniforme de camarera barato. Vestía un sencillo pero elegante vestido largo azul marino, su cabello recogido con pulcritud, dejando al descubierto su esbelto cuello. Su rostro estaba ligeramente maquillado, sin ocultar el cansancio de los largos días en el hospital, pero resaltando la firmeza y la dignidad en sus ojos. No estaba sola. A su lado estaba Elena, la amiga que la había acompañado en la adversidad. Caminaron junto a don Esteban, no como humildes sirvientas, sino como invitadas de honor, el centro de la fiesta. ¿Cómo está? ¿Usted aquí?», balbuceó Ricardo, su voz quebrada por el pánico. Intuyó que una trampa mortal se estaba cerrando a su alrededor. Esteban ni siquiera se molestó en responderle. Hizo una señal al técnico. Las luces del restaurante se atenuaron.
Una gran pantalla se desplegó desde el techo, justo donde todos podían ver. «Señoras y señores», comenzó Esteban, su voz resonando por la sala, autoritaria y firme. «Antes de que comience la fiesta, quiero compartir con ustedes una breve historia sobre la verdad y la mentira». En la pantalla comenzó a reproducirse el video del teléfono de Elena. La imagen se movía, el ángulo era estrecho, pero el mensaje no podía ser más claro. Todos vieron a Clara recoger la cartera y justo después, la imagen de Ricardo abalanzándose para arrebatársela violentamente. Los murmullos comenzaron a elevarse. Ricardo temblaba, el sudor le perlaba la frente. Esto es un malentendido. Este video ha sido manipulado. No prueba nada». «¿Manipulado?». Esteban esbozó una sonrisa fría. Hizo otra señal. En la pantalla apareció un informe técnico detallado. «Este es el informe de mi experto en seguridad cibernética. Muestra que el sistema de cámaras principal del restaurante, justo en el ángulo que podría demostrar la inocencia de la señorita Clara, fue manipulado y se eliminaron datos manualmente. No fue un fallo técnico, como alguien informó». La sala se volvió más ruidosa. El presidente de la cadena de restaurantes, un hombre de mediana edad con un rostro severo, se levantó de golpe, sus ojos brillando de ira mientras miraba a Ricardo. «Ricardo Soto, ¿cómo explicas esto?». Pero Esteban no había terminado. La pantalla cambió de escena. Esta vez eran copias de estados de cuenta financieros, facturas falsas, nóminas fantasma que el equipo de Marco había recopilado, pruebas irrefutables de la malversación de Ricardo. «Y esta», dijo Esteban, con voz helada, «es la verdadera razón detrás de su farsa. Ricardo Soto ha estado malversando fondos del restaurante durante meses para pagar deudas de juego. Sabía que la auditoría era inminente. Necesitaba un chivo expiatorio, una historia para desviar la atención. Y eligió a la señorita Clara, una empleada nueva, una chica honesta que sabía que nunca haría nada malo, para convertir su buena acción en un crimen. Todo estaba demasiado claro. Ricardo se derrumbó por completo. Se arrodilló en el suelo, tratando de arrastrarse hacia el presidente, llorando y suplicando. «No, no es así. Es ella. Ella se confabuló con don Esteban para incriminarme. Por favor, créame». Pero nadie le creyó más. Su fachada hipócrita había sido arrancada frente a todos. El presidente se dio la vuelta con disgusto, sacando su teléfono. «Llamen a la policía». En medio del caos, Clara se mantuvo en silencio junto a Esteban. Miró a Ricardo, el hombre que la había humillado, retorciéndose en la desesperación. No sintió satisfacción. No sintió alegría por la venganza. Solo sintió un alivio extraño. La carga invisible que la había oprimido durante días, finalmente había sido levantada. La verdad, aunque tardía, finalmente había triunfado. Su honor había sido restaurado, limpio y brillante, bajo las mismas luces que habían presenciado su vergüenza. La sirena de la policía sonó afuera, interrumpiendo la tensa atmósfera en el esplendor. Dos agentes entraron, con rostros serios. Después de un breve intercambio con el presidente y de recibir una gruesa carpeta de pruebas de Marco, se dirigieron directamente a Ricardo. Él ya no se resistía. Solo estaba sentado en el suelo, con los ojos vacíos mirando al vacío. Fue esposado y escoltado en medio del silencio atónito de todos. La justicia se había cumplido, rápida y decisivamente. Tan pronto como la figura de Ricardo desapareció tras la puerta, los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse sin cesar. Los periodistas, oliendo una gran historia, se abalanzaron sobre Clara y Esteban. «Señorita Navarro, ¿cómo se siente al ser absuelta después de una conspiración tan horrible? Señor don Esteban, ¿cuál es su relación con esta joven? ¿Por qué la defendió?» Clara retrocedió por reflejo, abrumada por la atención repentina. Esteban actuó de inmediato. Puso suavemente
una mano en su hombro, protegiéndola de la multitud, y le dijo a su asistente: «Marco, lleva a la señorita Navarro y a la señorita Elena por la salida trasera. Que nadie las moleste». No dijo ni una palabra más a la prensa. Su acción lo dijo todo. La estaba protegiendo. Fueron guiadas a través de la ruidosa zona de la cocina. Los antiguos compañeros de Clara se pegaron a la pared, mirándola con ojos complejos. Algunos avergonzados agacharon la cabeza. Otros arrepentidos querían decir algo, pero no se atrevían. Otros todavía estaban sorprendidos. Clara no los miró. Simplemente caminó hacia adelante, con la vista fija. Ya no era empleada de ese lugar. No les debía nada. Salieron al callejón oscuro detrás del restaurante, donde el Maybach esperaba. El aire fresco de la noche se coló en los pulmones de Clara, ayudándola a calmarse. Acababa de pasar por una batalla y había ganado. La carga sobre sus hombros durante los últimos días se había desvanecido. Se sentía ligera. Ahora podía volver a Toledo con la cabeza en alto, a darle esta buena noticia a su madre. Su madre estaría muy orgullosa de ella. «¡Lo logramos, Clara! ¡Lo logramos!». Elena se sentó a su lado, apretando la mano de Clara, con una sonrisa radiante. Clara también sonrió, una sonrisa genuina después de tantos días. «Gracias, Elena. Si no fuera por ti...». «Y gracias a usted, señor». Se giró para decirle a Esteban cuando ya estaban en el coche. «Si no fuera por usted, no sé qué habría hecho». Esteban solo negó suavemente con la cabeza. Sus ojos mostraban una calidez inusual. «Yo le debo una disculpa y justicia». El coche se alejó en silencio de las luces brillantes y el caos del restaurante. Clara apoyó la cabeza en el asiento, cerrando los ojos. Por primera vez en días, se sintió en paz. Quería volver a casa, con su madre. Justo en ese momento, el teléfono en su bolso vibró. Lo sacó. La pantalla mostraba Hospital de Toledo. Su corazón se encogió. Una repentina sensación de inquietud la invadió. No era el médico personal de su madre, sino el número central del hospital. Rápidamente presionó para contestar, tratando de mantener la voz tranquila. «Hola, soy Clara Navarro». «Hola, señorita Clara Navarro». Sonó la voz de una mujer, tranquila hasta el punto de ser fría. «Llamamos desde la unidad de cuidados intensivos. La paciente Isabel Rodríguez ha sufrido una complicación repentina. Una insuficiencia cardíaca aguda. Hemos hecho todo lo posible, pero no pudimos salvarla. Lamentamos mucho su pérdida». El teléfono se le escapó de la mano a Clara, cayendo sobre la alfombra suave del coche sin hacer ruido. El mundo a su alrededor, con las luces de la calle pasando, de repente se volvió borroso, distorsionado, y se sumió en el silencio. La sonrisa que acababa de nacer en sus labios se congeló. La luz en sus ojos se apagó. «Clara, Clara, ¿qué pasa?». Elena la sacudió con fuerza, su voz llena de pánico. Esteban, sentado en el asiento delantero, también sintió el silencio mortal detrás. Le hizo una señal al conductor. «Detente». El coche se detuvo lentamente en una calle tranquila. En el espacio silencioso del lujoso coche, un sollozo ahogado salió de la garganta de Clara. No fue un llanto fuerte, sino un sonido roto, un dolor desgarrador. Las lágrimas brotaron, rodando por sus mejillas. Acababa de recuperar su honor, solo para darse cuenta de que la persona con la que más quería compartir esa alegría ya no estaba. La cruel ironía del destino le asestó un golpe mortal, privándola de todo significado. ¿Qué valor tenía la justicia de este mundo, cuando la persona que más amaba la había dejado para siempre? «Mamá», susurró, su voz perdida entre los sollozos. «Mamá no esperó a que volviera». Elena abrazó a su amiga, llorando con ella. La alegría de la victoria de hacía unos minutos
se había desvanecido sin dejar rastro. Solo quedaba un dolor de pérdida irreparable. Esteban se sentó inmóvil en el asiento delantero, su espalda rígida. Se giró para mirar a las dos chicas que lloraban abrazadas. Todo su poder, su dinero y su determinación se volvieron insignificantes ante este dolor. Podía desenmascarar a un estafador, podía controlar toda una fiesta, pero no podía consolar un corazón roto. No podía devolverle una madre a su hija. Por primera vez, se sintió completamente impotente. Su humanización no vino de la culpa, sino de esta misma impotencia. Se dio cuenta de que lo que una persona más necesita en el dolor no es dinero ni compensación, sino presencia, un apoyo silencioso. No pronunció ninguna palabra de consuelo vacía. Simplemente tomó su teléfono y llamó a Marco. «Cancela toda mi agenda para esta semana», dijo, con voz grave y firme. «Reserva un avión privado. Volvemos a Toledo, ahora mismo». La orden de Esteban. «Volvemos a Toledo, ahora mismo», se ejecutó casi al instante, sin demora, sin preguntas. El Maybach dio la vuelta, dirigiéndose directamente al aeropuerto privado, donde un jet ya estaba encendiendo sus motores, listo para despegar en la noche. El vuelo nocturno de Sevilla a Toledo fue el más silencioso que Esteban había experimentado. El lujo de la cabina, con asientos de cuero y acabados de madera pulida, contrastaba cruelmente con el dolor que la envolvía. Clara estaba inmóvil junto a la ventana, sus ojos fijos en la oscuridad indefinida exterior. Ya no lloraba. Sus lágrimas parecían haberse secado, dejando solo un profundo vacío de entumecimiento. Había ganado la batalla por su honor, pero había perdido la carrera contra el tiempo para estar con su madre. Su victoria se había vuelto sin sentido y amarga. Todo su esfuerzo, toda la humillación que había soportado, había sido por su madre, y ahora ella ya no estaba. Elena estaba sentada a su lado, sosteniendo la mano fría de su amiga. No sabía qué decir. Cualquier palabra de consuelo en ese momento sonaría vacía. Solo podía estar allí, transmitiéndole su calor y su presencia. Esteban se sentó frente a ellas. No dijo nada, solo observó en silencio, y por primera vez en su vida sintió la impotencia absoluta. Podía comprar una empresa, podía derrocar a un mentiroso, pero no podía comprar un solo momento para la difunta, ni podía consolar el dolor de la pérdida de la que se quedaba. Solo hizo una señal a la azafata para que trajera una manta delgada, que colocó suavemente sobre los hombros de Clara. Un pequeño acto, silencioso, pero era todo lo que podía hacer. Cuando llegaron a Toledo, la ciudad todavía estaba inmersa en el sueño. Esteban había organizado todo. No llevó a Clara a su pequeña pensión, donde todo les recordaría el pasado. En su lugar, los llevó a un hotel tranquilo, y él mismo fue al hospital para encargarse de los trámites necesarios. Usó su dinero y su poder no para presumir, sino para levantar un escudo, protegiendo a Clara de las crueles cargas administrativas en su momento más vulnerable. Quería que ella solo tuviera una cosa que hacer. Se le permitía llorar. El funeral de doña Isabel se celebró 2 días después en la pequeña iglesia de su pueblo natal, un lugar sencillo, enclavado entre las colinas. No había mucha gente, solo algunos vecinos y parientes cercanos. El ambiente era sencillo, sincero, muy diferente al mundo ostentoso en el que vivía Esteban. Él se mantuvo a distancia, bajo un olivo centenario, observando en silencio. Vio a Clara, con un simple vestido negro, de pie junto a la tumba recién cubierta. Estaba erguida, con la espalda rígida, como si intentara sostener el cielo entero. Pero cuando se arrojaron los primeros puñados de tierra, sus hombros comenzaron a temblar. Su tenacidad se hizo añicos, se desplomó, y el sollozo que había reprimido durante 2 días finalmente brotó,
rompiendo la quietud de la tarde. En ese momento, el corazón de Esteban se encogió. Ya no veía a una camarera agraviada, ni a una socia en un plan de desenmascaramiento. Solo veía a una joven destrozada por la pérdida de su ser más querido. El dolor de ella era tan real que tocó lo más profundo y endurecido de su alma. Los días después del funeral fueron días vacíos. Clara regresó al pequeño apartamento de su madre en el pueblo. Todo seguía igual que cuando su madre estaba viva, pero el silencio era abrumador. No quería volver a Sevilla, ni pensar en el futuro. Solo quería sumergirse en el pasado. Esteban no se fue. Se quedó en un hotel cercano. Todos los días conducía hasta allí. No hablaba mucho. A veces solo traía algo de comida y se iba en silencio. Otras veces se sentaba con ella en la silla del porche, ambos mirando el campo, sin decir una palabra. Su presencia se convirtió en un apoyo silencioso y firme. No intentaba llenar el silencio con consuelos sin sentido. Simplemente compartía ese silencio con ella. Estaba aprendiendo a preocuparse por otra persona, no con dinero, sino con su propio tiempo y paciencia. Una tarde, mientras ordenaba las pertenencias de su madre, Clara encontró un viejo cuaderno, con la cubierta desgastada y amarillenta. Era el cuaderno de recetas de repostería de doña Isabel. Las páginas delgadas tenían la letra familiar, incluso con rastros de harina y mantequilla. Pasó las páginas y los recuerdos la inundaron. La imagen de la pequeña Clara correteando en la cocina, con la cara manchada de harina, mirando ansiosamente a su madre batir huevos y hornear. El olor a mantequilla dulce, el aroma a vainilla de su infancia parecieron revivir, envolviéndola. Por primera vez en muchos días, otra emoción, además del dolor, se coló en su alma. La calidez. Sin pensarlo, fue a la cocina. Buscó harina, azúcar, huevos. Sus manos, al principio temblorosas, se volvieron familiares al medir y amasar. Hizo la receta simple de galletas de mantequilla que su madre solía hacer para ella. No lo hizo para vender. No lo hizo por ningún propósito. Lo hizo para sentirse más cerca de su madre. Lo hizo para mantener vivo el recuerdo de su madre. Cuando salió la primera tanda de galletas, el dulce aroma a mantequilla se extendió por toda la casa, llenando el vacío. Justo en ese momento, Esteban entró. Vio a Clara de pie junto al horno, su rostro bañado en lágrimas, pero en sus ojos, por primera vez después de días oscuros, brillaba una luz. La luz de la vida, de la curación. Tomó una galleta aún caliente y se la ofreció. La que hacía mi madre. Esteban la tomó, llevándosela a la boca con calma. El sabor dulce se derritió en su lengua. No era solo el sabor de una galleta, era el sabor del recuerdo, del amor y de la esperanza que comenzaba a brotar de las cenizas del dolor. Ese fue el momento del renacimiento. Clara había encontrado una razón para seguir adelante, no para olvidar el pasado, sino para honrarlo. Esteban le dio otro mordisco a la galleta. El sabor dulce, no demasiado empalagoso, se derritió en su lengua, trayendo consigo el cálido aroma a mantequilla. Pero lo que realmente le llegó no fue el sabor, sino el significado detrás de él. Esta galleta no era una comida, era una invitación, una señal de que la vida estaba comenzando a brotar de nuevo de la tierra árida del dolor de Clara. La miró, viendo las lágrimas que aún rodaban por sus mejillas, pero sabía que estas ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación, de recuerdo y de un nuevo comienzo. El acto de hornear ese día se convirtió en un punto de inflexión. Fue como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo, dejando entrar la luz y el aire fresco. Desde ese día, Clara comenzó a hornear todos los días. Hojeó cuidadosamente cada página del viejo cuaderno de su madre, rehaciendo todas las recetas, desde simples tartas de frutas
hasta complejos bizcochos. La pequeña cocina se convirtió en su refugio seguro. El dulce aroma a mantequilla y azúcar disipó gradualmente la atmósfera de duelo y pesadez en la casa, reemplazándola con el sabor de la vida, del amor familiar. Esteban siguió allí. No se fue como un visitante de paso, se convirtió en su primer y único catador. Todos los días venía. Se sentaba en la vieja silla del porche, esperando pacientemente. No la presionaba, no daba consejos vacíos, simplemente disfrutaba de los pasteles que ella hacía y la escuchaba contar pequeñas historias sobre su madre, ligadas a cada receta. A través de los pasteles y las historias, no solo entendió más a Clara, sino que también sintió el amor infinito que doña Isabel había tenido por su hija. Él también comenzó a abrirse, contándole sobre la soledad detrás de su apariencia poderosa, sobre las pérdidas del pasado que lo habían convertido en un hombre desconfiado. Encontraron una empatía mutua, una comprensión que no necesitaba muchas palabras. El afecto entre ellos surgió de forma natural y silenciosa, como una plántula que crece en silencio, cultivada con paciencia y sinceridad. Una tarde, mientras tomaban té y comían pastel juntos, Clara dijo de repente, su voz con un poco de duda, pero sus ojos brillando con una clara determinación. Quiero abrir una pequeña pastelería. Quiero que las recetas de mi madre sean conocidas por mucha gente. Quiero llevar la calidez que siento ahora a todos. Esteban la miró, sonriendo. Se no dijo, te compro una. En su lugar, preguntó con respeto, ese es un sueño maravilloso. ¿Ya tienes algún plan? Tengo un poco de experiencia en negocios. Quizás pueda ayudarte a elaborar un plan completo. Se había convertido en un amigo, un mentor, un socio, no en un benefactor. Un año después, la pequeña pastelería llamada Esperanza se había convertido en una joya de la ciudad de Toledo. No solo era famosa por sus deliciosos pasteles hechos con recetas familiares, sino también por el ambiente cálido y sincero que la joven dueña ofrecía. Clara había encontrado alegría y sentido a la vida en su propio trabajo. No solo vendía pasteles, compartía la historia y el amor de su madre con todos. Esa noche, la pastelería cerró antes de lo habitual. Clara, con el vestido azul marino que Esteban le había regalado para la inauguración, salió, donde él la esperaba junto al coche familiar. Él se había convertido en una parte indispensable de su vida, y ella también lo era para él. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, sonriendo. A un lugar viejo, respondió él simplemente, con un significado profundo en sus ojos. El coche se puso en marcha, pero no por las carreteras familiares de Toledo. Se dirigía al sur, hacia Andalucía, hacia Sevilla. Cuando llegaron, el restaurante, el esplendor apareció ante sus ojos, deslumbrante bajo las luces de la noche. El corazón de Clara dio un vuelco. El recuerdo de aquella noche horrible todavía estaba allí, aunque el tiempo lo había desvanecido. Esteban le tomó la mano, sintiendo un ligero temblor. No temas, solo venimos a cerrar un capítulo antiguo. La condujo adentro. El restaurante tenía un nuevo gerente, una mujer de mediana edad, serena. Ella se inclinó para saludarlos con deferencia. Esteban había comprado una participación mayoritaria en la cadena de restaurantes hacía unos meses, algo que nunca le había dicho a Clara. Había reformado toda la política de personal, asegurándose de que ningún empleado sufriera la injusticia que ella había padecido. La guió a través del salón principal, donde los elegantes comensales estaban cenando, directamente a la mesa de la esquina al final de la sala. Era esa, la mesa donde todo había comenzado. Se sentaron. Un camarero trajo 2 copas de vino. La cálida luz amarilla del restaurante, la misma luz que una vez iluminó su humillación, ahora la envolvía en un suave halo. La antigua vergüenza,
Ya no le dolía. Se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de su tenacidad y del camino que había recorrido. Se sentaron allí, en silencio, solo mirándose profundamente a los ojos. La mano de Esteban buscó la suya, apretándola. Levantó su copa. «Quiero brindar», dijo, con voz grave y emotiva. «Por este lugar, fue aquí, en mi ceguera, donde perdí la fe en la humanidad. Y fue aquí, gracias a ti, donde la recuperé, y donde también encontré el amor de mi vida». Clara sonrió, sus ojos brillando bajo la luz, más centelleantes que los cristales de la lámpara de araña. «Yo también quiero brindar», respondió ella, con voz clara y serena. «No me arrepiento de lo que pasó, porque si no hubiera sido por esa noche, quizás nunca nos habríamos visto realmente el uno al otro. Y si no hubiera sido por el dolor, quizás no sabríamos cómo apreciar la felicidad que tenemos ahora». Chocaron sus copas. El sonido cristalino resonó, un sonido de reconciliación, de perdón y de un nuevo comienzo. A su alrededor, el tintineo de los cubiertos, las risas continuaban, pero para ellos, el mundo solo existía entre los dos. Habían dado un círculo completo, del dolor a la curación, de la humillación al amor. Y ahora, bajo la misma luz que había presenciado su colapso, miraban juntos hacia un futuro construido sobre la verdad, la compasión y el dulce sabor de los pasteles de esperanza. Y así, nuestro viaje con Clara ha llegado a su fin, justo en la mesa donde comenzó toda la tormenta. El sonido cristalino no solo marca un nuevo comienzo para Clara y Esteban, sino que también es el sonido de la justicia cumplida y de las heridas del corazón sanadas. La luz amarilla de El Esplendor, que una vez fue testigo de la vergüenza, ahora se convierte en la luz de la esperanza, iluminando un futuro feliz y pacífico. La historia de Clara y Esteban no es solo una historia de amor, sino una balada sobre la dignidad y la resiliencia humana. Nos recuerda que la dignidad no se puede comprar con dinero, ni la define el juicio de los demás. Reside en la pureza del alma y la firmeza de nunca abandonar la verdad. La fuerza más tenaz a menudo se forja en la adversidad extrema, y la compasión tiene el poder de ablandar incluso los corazones más endurecidos. Lo más importante de todo, la historia nos ha demostrado que la esperanza, se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, a veces solo a partir de un acto de bondad, una amistad sincera, o al enfrentar el dolor y convertirlo en fuerza para seguir adelante. Gracias a la audiencia por acompañarnos y compartir estas emociones. Esperamos que la historia les haya brindado momentos de reflexión significativa. Quizás todos hemos tenido una noche oscura propia, un momento de sentir injusticia y desorientación. El personaje del canal quiere preguntarles sinceramente, ¿dónde y cómo encontraron su propio rincón dulce o esperanza? Deseamos que todos mantengamos la fe en la verdad y esperamos que después de cada tormenta, cada uno encuentre su propia luz cálida de felicidad y paz. Adiós y hasta la próxima historia.